Les damos un saludo en el Señor y en el corazón inmaculado de la Santísima Virgen María, a quien consagramos este canal y todo nuestro trabajo espiritual y material. Que sea para la gloria de Dios en nuestros hogares y en nuestros corazones, perpetuamente. Hoy, en un día tan hermoso como es el día de Nuestra Señora, la Santísima Virgen María, en su advocación de Nuestra Señora del Rosario, Nuestra Señora de Chiquinquirá, a quien está consagrada toda Colombia, entregamos también este canal y todas nuestras familias. Bueno, hoy vamos a comenzar con un tema explicando la importancia primero y realizando una pequeña introducción de la práctica espiritual que realizaremos a lo largo de un mes. Es un reto muy hermoso que nos entrega el Señor el día de hoy, al cual te queremos invitar que te unas, que lo hagas con nosotros diariamente. Es un reto muy hermoso, es una propuesta del Señor muy hermosa, donde nos invita a la oración, una oración contemplativa en la cual no estaremos solos, estaremos guiados por Nuestra Señora, por la Sagrada Familia. Bueno, antes de comenzar, vamos a iniciar con una oración de protección. Vamos a pedirle al Señor muy especialmente que nos guíe y nos proteja. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Una vez más, ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Le damos gracias al Señor por este encuentro y le pedimos a la Santísima Virgen María que guarde en su corazón inmaculado de Madre todo nuestro trabajo espiritual, todas nuestras pertenencias y todos nuestros bienes. Suplicamos y reclamamos la preciosa sangre de Jesús, sellando nuestra vida, nuestros lugares de vivienda, nuestros trabajos, todas las personas que escuchan estos videos, que nos van a acompañar en esta práctica espiritual. Dale, Señor, la perseverancia y protege sus familias, todo lo que ellos son. Lo ponemos a tu servicio por siempre. Amén. Bueno, hoy vamos a hablar de la importancia de la sanación intergeneracional. ¿Qué es eso? Muchas personas hablan de eso y la mayoría lo hacen de forma equivocada. Hoy, a la luz de la gracia, con el auxilio del Espíritu Santo, como le hemos pedido que venga, vamos a abrir el corazón al Señor, a disponer nuestro ser, para que sea un tema donde el Señor reine en nuestra vida. Es muy importante hablar de sanación intergeneracional porque lo que somos es un conjunto de cosas, es un conjunto de elementos psicológicos, físicos, fisiológicos, un conjunto de elementos que no sobre todos tenemos control. Muchas de las cosas cuando venimos a este mundo ya no son entregadas, como el color de los ojos, como el color de la piel, como alguna enfermedad congénita. Recordemos que Dios permite todo, pero Él no es el causante de todo. Muchas de las cosas han sido nuestras responsabilidades, o bien las de nuestros padres. En el orden de la gracia, todo lo que somos tiene un porqué y un para qué. Nuestro fin
es encauzar todo ese conjunto que somos cada uno de nosotros, cada uno de nuestras familias, como seres individuales y como seres de comunidad. Es nuestro propósito encauzar todo eso en una dirección de santidad, dirigir todo hacia la presencia del Señor. El tema de sanación intergeneracional ha sido muy mal interpretado a través de los años y ha sido a la vez usado, incluso, y no para cosas santas ni para cosas muy buenas. Nos podemos dar cuenta en los frutos. San Pablo VI, el Papa Pablo VI, habla acerca de la herencia intergeneracional de una forma muy bella y muy providencial. Él dice algo como: no hay una experiencia visible y sensible más clara que Adán y Cristo. Mientras que el primero nos heredó pecado, el segundo nos heredó la gracia. Si no fuese por esto, no tendríamos ninguna esperanza. Y en principio, cada uno de nosotros hubiese nacido libre y no condicionados a situaciones de pecado. Pero podemos ver cómo a lo largo de la historia, por el pecado original que cometió Adán, nosotros heredamos estos pecados siendo descendencia suya. Pero Cristo nos llama a la vida nueva, a la vida de la gracia, y nos reclama para Él a un precio de sangre, haciendo de nosotros criaturas nuevas. Estos son como los testimonios o los signos visibles y sensibles más claros por medio de los cuales nos podemos dar cuenta y podemos evidenciar que la carga y la herencia intergeneracional tienen un valioso puntaje, por decirlo de alguna manera, a la hora de definir cada uno de nosotros una espiritualidad, o a la hora de lidiar diariamente con todas las situaciones que se nos presentan. Entonces vamos a hablar de 3 aspectos muy importantes de la sanación intergeneracional o de la herencia intergeneracional, mejor dicho, antes de hablar de sanación. Primero, la herencia genética juega un papel muy importante porque al mundo venimos con unas determinadas características, tanto físicas como psicológicas. Y eso no depende de nosotros, o ninguno de nosotros, hasta donde yo sé, puede elegir el color de sus ojos o el color de su piel. Asimismo, no puede elegir su temperamento o las condiciones de su psicología, hablando del aspecto antropológicamente, por decirlo de alguna manera, del aspecto físico. Segundo, vamos a mirar cómo la herencia, importante hablar de esto, de la herencia que nos transmiten nuestros padres desde los ambientes en los cuales nos han educado, los ambientes en los cuales hemos nacido, de dónde venimos, esas raíces culturales. Y tercero, vamos a hablar de esa carga espiritual desde el vientre de nuestros padres, nuestra madre, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos. Y cómo vemos como si sobre algunas familias se hubiese ensañado
algún tipo de demonio o de enemigo espiritual en particular. Entonces son tres realidades que no podemos ignorar, que no podemos obviar porque caeríamos en un error. Y en un error frente al cual todos nosotros nos perjudicaríamos si decidiéramos hacerlo. Entonces lo primero es esa carga genética frente a la cual pues no voy a ahondar mucho porque son aspectos realmente físicos y eso lo decide el Señor, pero a la vez podemos ver mediante este ejemplo cómo también algunas circunstancias físicas se heredan. Supongamos una madre es drogadicta o tiene algún vicio, alguna dependencia, algún medicamento o algún alucinógeno y está en embarazo. Este niño, probablemente algunos niños nacen adictos, pero no porque ellos lo hayan elegido, sino porque sus padres lo eligieron por ellos de una forma ignorante o negligente. Y hay muchos niños que nacen con dependencias. Entonces, esto es como un caso muy extremo, pero como para que nos demos cuenta que muchos de nosotros venimos con unas condiciones físicas que nos han sido dadas desde el vientre de nuestra madre y hemos recibido de ella, porque de nuestra madre no solo recibimos a través del cordón umbilical las cosas buenas, sino también las cosas malas. El segundo aspecto es esa herencia de pecado o de gracia, porque hay que hablar de las dos cosas. La herencia intergeneracional no solo nos añade pecado, sino que también nos añade gracia. Volviendo a las palabras del Papa Pablo VI, él dice que a todos los seres humanos de una misma familia nos une un hilo invisible que nos va a atraer hacia la gracia o hacia el pecado, según la condición de la familia. Entonces, muy importante conocer esto. ¿En qué ambientes de pecado nos hemos educado? ¿Cómo ha sido formada nuestra conciencia? No va a ser lo mismo para quien ha nacido con papá, mamá al lado, cuidando de él, un niño amado desde el vientre de su madre, un niño respetado, del cual nos cuidamos en otorgarle la dignidad que necesita para vivir. No es lo mismo a un niño que ha sido abandonado en situaciones extremas, como ha pasado tantas veces, en una bolsa de basura, en la calle, que son situaciones de extremo dolor que nos deben causar vergüenza, que nos deben causar tristeza, pero sobre todo ese deseo de enmendar. Entonces es muy importante contrastar estas dos realidades y darnos cuenta que obviamente podemos esperar más espiritualmente y socialmente del niño que lo ha recibido todo y que no le ha hecho falta nada. De alguna manera, los niños terminan siendo víctimas o bien beneficiados de las decisiones que sus padres han tomado sobre sus ambientes de crianza y de nacimiento. Por hablar de los aspectos culturales, no es lo mismo para una familia que ha nacido en el protestantismo
o que se ha criado en el protestantismo, a una familia que desde siempre ha sido católica. Y lo digo por mi experiencia propia, porque desde niña, casi que mis primeros acercamientos al Señor fueron desde una iglesia protestante, pero bueno, es tema para otro día. Entonces, lo que quiero decir es que todas estas situaciones y estas realidades van trayendo a nuestra vida una predisposición frente al bien o frente al mal, frente a cómo vivimos la espiritualidad o a cómo nos negamos la oportunidad de vivirla. Entonces estos ambientes disponen nuestro corazón y nos comunican la gracia o el pecado. Por hablar de los niños que han crecido en ambientes de violencia intrafamiliar, lo más probable es que estos niños un día crezcan y a la vez sean violentos en sus entornos de familia, porque es lo que han aprendido, es lo que han heredado culturalmente, lo que le han transmitido sus papás en lo que es normal en las realidades de las familias. Caso contrario a quienes han sido educados en ambientes de amor y paz, en ambientes de tranquilidad, de sosiego, van a transportar a sus familias o les van a transmitir también esos bienes que han recibido o esos males. Entonces los ambientes en los cuales nos hemos movido durante toda nuestra vida también añaden una importante herencia intergeneracional. De ahí la necesidad de proteger la familia desde antes, durante y después de la concepción, desde antes y durante y después del sacramento del matrimonio. Y como último, hablaremos de una realidad espiritual que no podemos omitir ni podemos negar. Y a lo largo de la historia, pues es como muy común ver una familia, por ejemplo, donde han tenido cadenas de drogadicción o de alcoholismo, flagelos tristes que subyugan a la humanidad en este presente y a las familias sobre todo. Entonces vemos cómo esa familia, hay familias así, yo creo que todos nosotros conocemos a alguien de esa, pues alguna familia de esa característica, cómo ha sido heredado, pero más que un aspecto cultural, ya añadimos un aspecto muy importante y es un aspecto espiritual, donde esta persona está encadenada por un espíritu del mal, un espíritu maligno que le subyuga, le doblega. Y esta persona es incapaz, por las cadenas que tiene a este vicio, de salir de ahí. Y se da cuenta que está encadenado porque va a caminar hacia la libertad, hacia el no tener más este vicio, no ser más alcohólico, y no puede. Como quien está sentado en una silla y está encadenado y se va a parar y se da cuenta que está encadenado cuando se va a parar. Asimismo pasa con muchas personas al interior de las familias. Y asimismo, estas cadenas persiguen a los hijos. Es muy importante aclarar algo que hasta este punto no he dicho. Los hijos no somos culpables por nuestros padres. Y lo dice en Ezequiel, algo así como que los padres comieron algo ácido y ahora los hijos sufren de dentera. No, ese no es el Señor. Las culpas no se heredan. Lo que sí se hereda son las consecuencias.
de los pecados de nuestros padres. De alguna manera heredamos la pena, mas no la culpa. No somos culpables por algo que no hemos cometido, pero sí cargamos con una herencia, con una consecuencia. Y es algo en el orden de lo natural, es lo más obvio. ¿Cómo vamos a plantar un árbol de aguacates y vamos a esperar que nos dé uvas? Son dos cosas muy diferentes. Entonces, que no caigamos en el error de pensar que nuestra culpa no es nuestra. No, sí, nuestra culpa es nuestra y la de los papás es de ellos. Cada uno carga con su propia culpa. Pero la pena, que es la consecuencia del pecado, sí carga sobre generaciones. ¿Hasta cuándo? Es lo que vamos a entender y lo que vamos a conocer a través de esta devoción y de esta práctica espiritual que se llama sanación intergeneracional. Estábamos entonces, ya para terminar el tema, estábamos hablando de el demonio, nuestro enemigo espiritual, y cómo se vale de las debilidades que han tenido nuestros padres para intentar tentarnos. Y es apenas natural, porque si hemos sido criados en un ambiente hostil, en un ambiente difícil o en un ambiente propicio, siguiendo por la misma línea en la cual conversábamos, en un ambiente de alcoholismo, es normal que un espíritu de alcoholismo venga a tentarte, porque es en el ambiente que has crecido. Es el espíritu que ha estado cerca de tus padres, según el ejemplo que hemos dado. Y ese espíritu también está cerca de ti y viene a atormentarte, a tentarte y también a encadenarte si te dejas. Bueno, como gran conclusión, entonces tendremos que decir que la herencia intergeneracional trasciende el aspecto físico, lo lleva a los lugares o a los ambientes en los cuales participamos y nos movemos, y se traslada y trasciende también al ambiente espiritual. La herencia intergeneracional compromete cada aspecto de la vida de todos los individuos. Y ahora que sabemos esto, vamos a conocer una herramienta por medio de la cual vamos a orar por nuestras familias pasadas, nuestros seres queridos que se encuentran en el purgatorio o que se encuentran aún en vida, esclavos de algún mal. Vamos a orar también por nuestras generaciones presentes, nuestros hermanos, que evidentemente, cada uno de nosotros conoce la realidad familiar en la cual nos movemos y podremos evidenciar cuáles son esas cargas que pesan sobre cada uno de nuestros seres queridos. Y por último, por nuestras generaciones venideras, tanto espirituales como materiales, para que sean partícipes de la gracia. También hay que conocer y hay que aclarar, como último punto, que por más presencia demoníaca que haya, no siempre se le atribuye al demonio nuestra pena, No se le atribuye siempre nuestra pena o nuestra predisposición al pecado. ¿Y cómo podemos protegernos? ¿Cómo podemos proteger nuestras familias y las generaciones futuras, pasadas y presentes? Las podemos proteger a través de la oración y especialmente a través de la oración de intercesión que se hace por medio del Santo Rosario. Entonces vamos a aprender una forma de meditar cada misterio y de ir entregando las situaciones dolorosas de nuestro pasado, de nuestra niñez, de nuestra gestación en el vientre materno. Vamos a ir comprendiendo, a ir entendiendo nuestra realidad, nuestra vida,
y a írsela entregando al mismo tiempo que la comprendemos, y así no la comprendamos, inmediatamente la identificamos, se la entregamos al Señor a través de la oración, del rezo del Santo Rosario, meditado. Hay unas meditaciones muy hermosas, guiadas, que vamos a hacer dentro del rosario. Están insertas en el rosario. No es un rosario normal, es un rosario muy completo, es un rosario lleno de mucho amor, que nos va a permitir experimentar sanación en cada una de las áreas que ya hemos mencionado. Sanación de nuestra parte física, sanación de nuestros ambientes familiares en los cuales nos movemos diariamente, y sanación de todas las opresiones, de todas las aflicciones que el demonio quiere añadir a nuestra vida con sus tormentos y sus tentaciones. Vamos a obtener la gracia de la liberación. Entonces vamos a necesitar 3 cosas para realizar diariamente esta práctica. Primero, disponer de 30 días sin interrupción, mediante los cuales vamos a comenzar el rezo del Santo Rosario, un rosario meditado que vamos a dejar en este canal. Segundo, un Cristo, una vela, así sea casera, ojalá que esté bendita, o un cirio pascual si tenemos. Y una camándula. Esos son por ahora los 3 elementos que necesitamos para llevar a cabo esta práctica y esta devoción que va a traer sanación y va a traer gran alivio para nosotros y nuestras familias. Les esperamos entonces en un próximo video donde nos encontraremos con el Señor para darle gloria y para pedirle la liberación y la sanación de todo aquello que en nuestras familias y en nuestros corazones le impide tener el control y el gobierno total de nosotros. Que la gracia de Dios esté con todos nosotros. Mis oraciones por ustedes desde ya. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.